¿Por qué nadie habla de los 11.000 millones de pesos que aportó Luis Carlos Sarmiento Angulo a las campañas de algunos de los partidos tradicionales como el Centro Democrático, el Partido de la U, el Nuevo Liberalismo, Cambio Radical y el Partido Liberal? ¿Será que los aportes del hombre más rico de Colombia influyen en las posiciones políticas que hoy tienen estos partidos frente a la reforma pensional y a la reforma de salud que propone el gobierno de Gustavo Petro? ¿Será que dichos aportes estarían defendiendo los intereses de Sarmiento Angulo? Para desenglosar esta idea tenemos que aclarar primero quién es Luis Carlos Sarmiento Angulo y por qué es considerado como uno de los hombres más ricos de Colombia. Luis Carlos Sarmiento Angulo labró su fortuna como constructor y se convirtió en multimillonario cuando saltó al sector financiero. Estudió ingeniería civil en la Universidad Nacional y durante sus estudios y después de graduarse trabajó con la compañía del ingeniero antioqueño Santiago Berrío, en donde aprendió a construir carreteras y ferrocarriles. Luego fundó su propia empresa constructora, en la cual empezó a atender todos los frentes: vivienda, comercio, oficinas e infraestructura. En materia de vivienda, La Villa fue su sello personal en las urbanizaciones que hoy componen varios barrios de Bogotá, como Villa Adriana, Villa Sonia, Villa Luz y Villa del Rosario, entre muchas más. En el 80 compró las primeras acciones en el Banco de Bogotá, en el 96 compró el Banco Popular y entre el 98 y 99 compró varias corporaciones financieras que fusionó con Corfi Colombiana. En el 98 también configuró el Grupo Aval. Cabe resaltar que ha incursionado en otros negocios como el sector financiero, la agroindustria, energía y gas, infraestructura, hotelería, minería e industria y también la construcción, negocios de los cuales se verán afectados por las reformas que propone el presidente Gustavo Petro, pero eso lo tocaremos después. Para ir cerrando la hoja de vida del magnate, en 2012 compró el 55% de la casa editorial El Tiempo, y este no sería el único medio de comunicación que está bajo el mando de la organización de Luis Carlos Sarmiento Angulo. Esta pequeña gráfica deja entrever el poder que tiene el magnate. Ahora bien, ya con esta información, mencionemos los aportes millonarios a las campañas de diferentes partidos políticos, entre ellos el Centro Democrático, el Partido de la U, el Nuevo Liberalismo, Cambio Radical y el Partido Liberal. Cabe señalar que no es la primera vez que Luis Carlos Sarmiento Angulo hace aportes significativos a estos partidos políticos. Lo curioso de estos aportes recientes es que se duplicaron respecto a lo que aportó Sarmiento Angulo en el año 2018. La suma de los aportes que realizó el empresario a estos 5 partidos es de un valor de 11.000 millones de pesos. El banquero y reconocido empresario donó 3.000 millones de pesos al Centro Democrático desde una empresa llamada Abni Negocios, que hace parte de su organización. Al Partido Liberal, los aportes llegaron a superar los 4.000 millones de pesos, el Partido de la U 2.000 millones de pesos, seguido de Cambio Radical con más de 1.000 millones de pesos, y por último, el Partido Nuevo Liberalismo, que solo recibió un aporte de 150 millones de pesos. Y no es una sorpresa que estos aportes se hayan dirigido a estos partidos políticos que, aunque no se han declarado en oposición del gobierno de Gustavo Petro, exceptuando al Centro Democrático Cambio Radical, sí han sido una traba para las reformas que este plantea. Recordemos que el ex vicepresidente Germán Vargas Lleras, con Cambio Radical, presentó una contrarreforma a la salud. Vargas Lleras dijo que Cambio Radical no está en contra de reformar el sistema, pero que se debe buscar la manera equilibrada para hacerlo y sin afectar los avances que ha tenido la salud en los últimos 30 años. Cada alcalde del país y de cada gobernador, la contratación de la prestación de los servicios, de la autorización de los médicos, de la compra de medicamentos, del pago de cuentas, no conduciría sino a la peor politiquería y corrupción. El Partido de la U, en compañía del Partido Conservador y el Partido Liberal, también habrían propuesto una contrarreforma al sistema de salud. En su propuesta, ratifican que el modelo de salud debe ser universal y mixto, con agentes públicos y privados. En otros de los puntos, ratifican que no están de acuerdo con la estatización y la burocratización del sistema de salud. Bueno, primero le expresamos al presidente que sí queremos la reforma, sí se necesita una reforma a la salud, pero es una reforma que sea para construir sobre lo construido, que no destruyamos este sistema que le ha generado buenos resultados a la salud de los colombianos en su aseguramiento y que por supuesto necesitamos en eso que hemos construido poder mejorar, porque sí necesitamos mejorar en muchos aspectos. Que nos permita o hacer una discusión rápida y presentar un proyecto único y sacarlo adelante, o simplemente presentar cada uno su proyecto y en el Congreso los discutimos. Pero yo sí tengo la preocupación de que a este sistema hay que darle tranquilidad más temprano que tarde. El Centro Democrático, el principal opositor del gobierno de Gustavo Petro, también presentó su contrarreforma. Al parecer, el inconformismo frente a la propuesta de acabar la CPS los impulsó a presentar esta propuesta. Que primero lo estancan y después lo destruyen. Yo pregunto, ¿acaso nuestra democracia no puede buscar unos acuerdos? Hablemos de salud,
¿Acaso no se puede buscar un acuerdo para que se preserven las instituciones actuales, mixtas, solidarias? La posibilidad que han tenido los colombianos de que la señora del hogar más pudiente económicamente acuda al mismo hospital y reciba el mismo beneficio de la señora del más humilde barrio de la gran ciudad o de la zona rural. Los aportes que ha realizado el señor Sarmiento no tienen irregularidades y son completamente legales. Lo curioso de los millonarios aportes es que se presentaron cuando existía el riesgo latente de que la izquierda subiera al poder, tal como pasó con el hoy presidente Gustavo Petro. Conocer los aportes que ha realizado el hombre más rico de Colombia a partidos que hoy son oposición, como el Partido Liberal, nos quita el velo de los ojos y nos ayuda a entender motivaciones y potenciales conflictos de intereses de los actores políticos. Como mencionamos anteriormente, las reformas que el gobierno de Gustavo Petro propone afectarían directamente a los negocios del señor Sarmiento Angulo. Quizás fue la posibilidad de que Petro llegara al poder lo que disparó el gasto de la organización Sarmiento Angulo en la política. Ahora bien, trasladamos la pregunta hacia usted. ¿Por qué cree que nadie habla de los millonarios aportes que hizo Luis Carlos Sarmiento Angulo a las campañas de algunos partidos tradicionales? Los leemos en los comentarios. Y recuerde, somos el tercer canal, la voz de los que no tienen voz. Estamos en la población del Valle, jurisdicción del municipio de Bahía Solano. Estamos emitiendo desde el tercer canal, la voz de los que no tienen voz. El canal que claramente y de manera transparente le decimos a los colombianos, tenemos una mirada progresista del país, le estamos dando la voz a estas personalidades, a esta lectura de país. El tercer canal, el canal de las víctimas, el canal de la paz, el canal de los derechos humanos. Gracias, gracias. Aquí diferentes jóvenes saludando la aparición del tercer canal. Acaba de pasar, vemos que se dispersa la movilización, algunas explosiones. Los jóvenes están saliendo en ese momento de la Plaza Bolívar. ¿Qué pasó? Pues Holman, tú viste, todos vieron que veníamos de manera muy pacífica para llegar a encontrarnos en la plaza y continuar con nuestra actividad. Pero esto es lo que quieren causar, esto es el temor que nos quieren infundir. Desde el tercer canal, la voz de los que no tenemos voz, nos sentimos muy orgullosos de esta transmisión porque cumplimos con nuestra línea editorial. Darle voz a los que no tienen voz, la promoción de la paz, de la vida, de los derechos humanos. No hay derecho que volvamos otra vez a repetir esa película de barbarie, de tragedia. La juventud era la vida, pero las viejas fórmulas conocidas ya en este país que quiere eternizar la guerra, dispersaron la manifestación. Como he venido diciendo, se repite la película de la guerra, de los desplazamientos y de la violencia. Y esta película tiene nombre propio y responsable: hacer trizas la paz. Y vamos a decirlo sin miedo, yo lo digo sin miedo, yo me siento orgulloso de ustedes. Vamos primero por un viva la guardia. ¡Guardia, guardia! ¡Guardia, guardia! ¡Por mi raza! ¡Por mi tierra! Muchas gracias, muchachos, jóvenes. Ustedes son la esperanza. Gracias. Somos el tercer canal, la voz de los que no tienen voz.